sea, ¿tú crees que todas estas suposiciones acerca de que se busca desaparecer la propiedad personal, que va a haber una transición de un sistema político-económico a otro en beneficio de la misma élite? ¿Tú crees que esto es verdad? Que les pueda decir que el día de mañana va a pasar, pues no estoy seguro, pero probablemente puede ser, ¿no? O sea, si ya vimos lo de la pandemia, fue una probabilidad de que ya tenían una vacuna, trabajan en una vacuna, y al año hubo una pandemia, ¿no? O sea, quizás esto ya hubo tiempo que lo estuvieron trabajando o suponiendo, haciendo especulaciones, y sucedió, ¿no? Pues puede que probablemente suceda esto. Hola una vez más, ¿cómo están? Bienvenidos. Si esta es la segunda vez que escuchan este podcast, luego de haber escuchado el primer capítulo, pues se lo agradezco mucho. Si no es así, pues igual gracias por darnos la oportunidad de escucharnos. Y pues bueno, bienvenidos a Paralogía, y como ya saben, y pues para los que no, los que son nuevos, aquí les hablo sobre algún fenómeno, suceso paranormal, así como teorías de conspiración, y además intentamos comprender estas cosas a través de la revisión de algún artículo académico que eche luz sobre el fenómeno. Y pues bueno, ya saben, ¿no? Si tienen algún comentario, sugerencia, que decirnos para esto, ahí está el correo, que es paralogia.podcast24@gmail.com. También están las redes sociales, en Instagram nos encuentran como paralogia.podcast24 y también en TikTok de la misma forma, paralogia.podcast24. Y pues quiero agradecer hoy de nuevo a Alejandro, porque también él estuvo involucrado en la investigación para este capítulo. Y como ya se pudieron haber dado cuenta, el día de hoy hay un invitado, y también pues muchas gracias a él, que lo van a escuchar en la tercera parte del podcast. Sin más que decir, pues vamos a continuar, y hoy toca hablar de una teoría de conspiración conocida como la teoría del gran reseteo, la cual se ha venido desarrollando desde el 2019 a consecuencia de la pandemia del COVID y la actividad del Foro Económico Mundial. Y antes de comenzar, quiero que consideremos lo siguiente. En diversas ocasiones a lo largo de la vida seguramente hemos tenido suposiciones acerca de las motivaciones de los demás para comportarse de una forma u otra, como por ejemplo cuando suponemos por qué un grupo de personas se forma en una fila. Igualmente puede ser el caso, pero mucho menos frecuente, que hayamos tenido que suponer las razones de las personas para actuar de alguna manera que nos afecta, ya sea positiva o negativamente, como por ejemplo cuando nos están organizando una fiesta sorpresa o quizá cuando nuestra pareja nos está engañando. Así, específicamente en el último ejemplo, estamos haciendo algo muy parecido a las teorías conspirativas, pero con alcance e intereses diferentes. Dado esto, podemos ver que no se trata de algo que solamente hagan personas extrañas con sombreros de papel de aluminio, al menos en unos casos, sino que pues nosotros las hacemos con cierta regularidad. Empecemos por conocer el significado del término teoría conspirativa. La Real Academia Española dice que la palabra teoría tiene las siguientes acepciones. La primera es conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Luego tenemos leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Luego la otra es hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o parte de ella. Y también encontramos una que dice algo que no ha sido comprobado en la práctica.
Por otro lado, el término conspiración, igual en la RAE, es definido como lo que se dice de un conjunto de personas que se unen en contra de un superior o soberano. También podemos encontrar que es entendido como lo que se dice de un conjunto de personas que se unen contra un particular para hacerle daño. El siguiente es lo que se dice de dos o más cosas que tienen un mismo fin, y también podemos encontrar que se refiere a convocar o llamar a alguien en su favor. Dado esto, podemos entender a grandes rasgos que la expresión teoría conspirativa o teoría de conspiración se refiere a un conjunto de leyes o supuestos que explican hechos que ocurren en contra de un particular, o un grupo de personas o un superior. Justamente esto se dice que sucede con la teoría del gran reseteo, pero para entenderla mejor, veamos de dónde viene. El gran reseteo es una iniciativa lanzada en el 2020 por el Foro Económico Mundial, la cual pretendía o pretende servir como plan de recuperación económica dada la crisis de la pandemia del COVID-19. Y pues no solamente dada esta crisis de la pandemia, ¿no?, sino también debido a todos los estragos medioambientales por los que hemos pasado últimamente. La iniciativa fue hecha pública por el foro en junio del 2020, pero retoma puntos de otras propuestas hechas con anterioridad, pues busca priorizar el desarrollo sostenible, cosa que ha sido motivo de discusión desde hace varias décadas. Aquí es importante tener en cuenta una distinción entre sostenibilidad y sustentabilidad. Sustentabilidad hace referencia a aquello que busca la preservación y el uso, aprovechamiento de los recursos naturales sin afectar a las generaciones futuras. Y sostenibilidad es prácticamente lo mismo, pero no solamente respecto a los recursos naturales, sino también en la administración económica, política, industrial en general. Bien. Si ingresamos a la página oficial del Foro Económico Mundial en busca de información del Gran Reinicio, lo primero que encontramos en esta sección es una cita del profesor Klaus Schwab, que es el fundador y presidente del foro, la cual dice que la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y próspero. Al menos por esta afirmación, parece ser que esta iniciativa está motivada por la búsqueda del bien común. Ahora bien, en este mismo portal se encuentra un artículo donde se exponen 4 aspectos importantes del gran reseteo. El primero es el cambio de actitud, donde señalan que el capitalismo actual trabaja bajo la idea de que la desigualdad es un resultado natural del progreso económico y el prejuicio de que los seres humanos somos intrínsecamente egoístas. Sin embargo, se ha demostrado que estos dos principios son falsos, pues la desigualdad no es inevitable, sino que es el resultado de la ineficiente administración de recursos. Que el ser humano no es egoísta, sino que al ser un animal social tiene, de hecho, comportamientos altruistas y cooperativos. Así, nuestra visión del mundo, lejos de ser verdadera, es el resultado de un invento hecho y preservado por un grupo reducido de personas, pero que, pues lamentablemente, tienen poder político y económico. El segundo aspecto consiste en la creación de una nueva métrica para determinar el progreso, ya que el Producto Interno Bruto, si bien mide la cantidad de riqueza generada, deja de lado cómo se distribuye los costes humanos y ecológicos de generación de riqueza, así como las vidas y los ecosistemas que se dañan en el proceso. Por esta razón se busca la contemplación del bienestar en las métricas del progreso económico, atendiendo de esta forma también al punto anterior, donde nos dicen que buscan reducir la desigualdad. Continuando, el tercer punto señala que es necesario crear nuevos incentivos económicos en todo tipo de transacción, desde la compra de bienes o servicios hasta la inversión en acciones, pues se ha visto, según la Real Sociedad de Artes del Reino Unido, que el simple incremento del valor de las acciones solamente es benéfico de forma aparente a corto plazo, pues incrementa la especulación y la inflación, y junto con ello los riesgos sociales y ambientales. Finalmente, el cuarto aspecto fundamental o pilar de la teoría del gran reseteo señala la necesidad de establecer conexiones genuinas entre seres humanos,
cosa que ya era evidente desde décadas atrás, pero con la pandemia se volvió casi imposible no notarlo. El aislamiento, tanto físico como psicológico y emocional, permite que tengan lugar injusticias, tanto política como económicamente hablando. Ahora, si a esto último le agregamos el uso de tecnologías que automatizan cada vez más aspectos de la vida, pone de manifiesto que es imperante una mejor guía de desarrollo tecnológico que permita relaciones más saludables entre seres humanos y prácticas más sostenibles. No solamente el Foro Económico Mundial ha impulsado la adopción de este proyecto, sino que también empresas han trabajado en pos de ello. Un ejemplo de eso es Iberdrola, una empresa española importante en el rubro de la electricidad generada de forma sostenible. En el sitio web de esta empresa podemos encontrar información sobre el Gran Reseteo, la cual sintetiza una serie de puntos que, según ellos, son los pilares de la construcción de un mundo más saludable, equitativo y próspero. Los pilares consisten en reforzar y financiar el desarrollo sostenible a nivel regional, revitalizar la cooperación regional y el multilateralismo, es decir, el trabajo conjunto de varios estados, restablecer la salud medioambiental minimizando su degradación, dar forma a una recuperación verde de la economía, aprovechar las innovaciones tecnológicas en la industria, impulsar el desarrollo de modelos de negocios sostenibles, y rediseñar las habilidades y los empleos para la era digital. Ahora bien, teniendo en cuenta los objetivos y supuestas bases de la propuesta del Foro Económico Mundial, pasemos a la teoría de conspiración que se ha formado en torno al Gran Reseteo. Para empezar, esta teoría no es nueva, o al menos no es original, pero tiene muchas similitudes a lo que ya conocíamos antes como Nuevo Orden Mundial. Una teoría en la que, a grandes rasgos, una élite reducida mueve los hilos detrás de todos los eventos políticos y económicos importantes en el mundo, dirigiendo todo a su favor, ya sea para tener más riqueza, más poder o preservarlo. Entonces, al igual que el Nuevo Orden Mundial, se afirma que el Gran Reseteo simplemente es una nueva forma de organizar el mundo, pero con una agenda más amigable con el medio ambiente y justa socialmente. La forma de llegar a una afirmación como la anterior requiere de tener en cuenta una serie de eventos, los cuales, visto desde la perspectiva de algunos creyentes en esta conspiración, son prueba de que realmente se está gestando esta nueva forma de organizar el mundo. Uno de estos eventos es el siguiente. Resulta que el 8 de octubre del 2019, el Foro Económico Mundial junto con Bill Gates llevaron a cabo algo llamado Evento 201, el cual consistió en una simulación de los efectos sociales, políticos y económicos de una pandemia ocasionada por un coronavirus. Esto con la finalidad de determinar qué medidas los gobiernos y empresas deben tomar para estar preparados para un evento como ese y por ende reducir sus consecuencias en medida de lo posible. Una vez llegada la pandemia del COVID-19, las creencias acerca de que el evento 201 no fue solamente un simulacro se expandieron por internet, donde se afirmaban cosas como que el virus que terminó con la vida de miles en la pasada pandemia fue el resultado de una investigación en virología y fue liberado para reducir la población y tener mayor control sobre la economía global. Otras afirmaciones fueron que las medidas de aislamiento para prevenir los contagios no fueron otra cosa que el resultado de producir una crisis económica y que las élites en el poder planeaban someter a la población a través de la restricción y el control del acceso a las vacunas. Al parecer esta teoría no se lleva gestando desde la pandemia, sino que se remonta un poco más en el pasado. En el 2016, una funcionaria pública danesa llamada Ida Auken publicó un artículo originalmente llamado Bienvenido al 2030, no poseo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. A lo largo del artículo, la autora asegura que desarrolla lo que puede ser uno de entre tantos futuros posibles de la humanidad en términos políticos y económicos, dado el actual desarrollo tecnológico, y resalta que el título del artículo no pretende reflejar cómo ella cree que el mundo debe ser. Tiempo después, parte de su artículo fue motivo de discusión en el Foro Económico Mundial, y en un video del foro apareció una frase que dice «No poseerás nada y serás feliz», siendo una clara referencia al trabajo de Ida. Esto provocó que, junto con las sospechas sobre la planificación de la pandemia, surgiera la creencia de que la iniciativa del Gran Reseteo también busca instaurar
un sistema económico y político donde la propiedad personal no exista, siendo los dueños de empresas que nos proveen de bienes y servicios los que generan ganancias a través de un modelo de negocios basado en suscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que literal, como dice Aida, no vamos a ser dueños de nada, sino que en lugar de tener una camisa, un pantalón, un coche, una computadora, más bien voy a pagar una cuota, no sé, mensual para estar suscrito al servicio de camisas, al servicio de ropa, al servicio de computadores, así como en Netflix. Básicamente, según esta teoría de conspiración, el Gran Reseteo es una iniciativa que busca crear las condiciones idóneas para un nuevo sistema político y económico, uno donde sí se tendrá en cuenta el desarrollo sostenible, pero que la generación de riqueza será a partir de la venta de suscripciones a bienes y servicios, como ropa, automóviles, casas, etc., y la imposición de sanciones individuales a partir del impacto ambiental del estilo de vida de cada individuo. Así, los principales beneficiados de este nuevo sistema serán los mismos sujetos que antes, pero ahora bajo un lema de justicia política, social, económica y ambiental. Y pues bueno, o sea, si nos ponemos a pensarlo un poquito, no parece ser como diferente, ¿no? Al menos esta cosa de los sistemas de suscripciones a lo que ya venimos haciendo, pues rentamos cosas, ¿no? Rentamos casas, hay incluso personas que rentan herramientas, te rentan equipo para podcast, yo qué sé. Ahora bien, pasemos a hablar sobre un par de artículos, uno de psicología y otro de filosofía, que intentan pues explicarnos y echar algo de luz sobre lo que entendemos como teorías de conspiración. Vamos a empezar con el artículo de psicología. Una nota publicada por la BBC en julio del 2022 menciona que las teorías de conspiración no son un fenómeno exclusivo de nuestra época. Existen desde que los humanos son humanos. Es una narrativa simple. Debe haber un villano que está escondido, haciendo todo el mal sin ser visto. Tienes a las víctimas, que son oprimidas y pobres y merecen nuestra simpatía, y luego tienes al héroe que va a venir y desenmascarar al villano, dice Dan Edelstein, profesor de francés e historia de la Universidad de Stanford. De acuerdo con esto, el primer villano que ha coexistido con nosotros es el demonio y aquello que no podemos explicar. O sea, en este caso, pues, por ejemplo, el demonio es este villano que está tras bambalinas propiciando el mal, propiciando todas las desgracias, y pues nosotros somos las víctimas, ¿no? Y de hecho el temor al demonio es lo que permite pues que nos congreguemos. A partir de lo antes expuesto, podemos anticipar que las teorías de conspiración tienen algo que fascina o que aterra a sus partidarios, algo que debe tener una explicación más allá de la lógica, que nos permite explorar terrenos fantásticos que la realidad nos proporciona y en muchos casos opaca. Hoy en día las teorías de conspiración siguen tan vigentes que resulta en un chiste pensar que, a pesar de tantos avances científicos y tecnológicos, haya gente que siga pensando que la Tierra es plana, por ejemplo. Esta vigencia ha cobrado más fuerza gracias a los medios de difusión masiva como las redes sociales o los servicios de streaming. Recuerdo que en Netflix había un documental llamado Tan plana como un encefalograma, realizado y producido por terraplanistas que buscaban confirmar sus ideas. Quizá por eso resulta más atractivo para las personas como una especie de moda anticientífica que fortalece su sistema de creencias. Quizá el hecho de que estas teorías de conspiración estén en estos medios de difusión de la información hace que sean más populares, ¿no? Y que haya cada vez más personas creyendo estas cosas. Sin embargo, los científicos sociales, o si pretendemos serlos, filósofos, psicólogos, científicos en general, considero que la responsabilidad de elucidar las particularidades de este fenómeno va más allá de la burla y debemos ser capaces de entender la psicología detrás de esto, no de las teorías mismas, sino de quienes las creen y las divulgan. En este sentido, vale la pena preguntarse qué efectos cognitivos o sociales tienen las teorías de conspiración sobre sus miembros. Es decir, tenemos que hablar y preguntarnos acerca de la psicología de las teorías de conspiración, cosa que es el título de un artículo publicado en 2017
donde para los autores existen 3 motivos que pueden estar vinculados a la satisfacción de pertenecer o divulgar un pensamiento conspiranoico, a saber, motivaciones epistémicas, es decir, acerca de creencias, existenciales y sociales. Respecto a las primeras, las epistémicas, parece que la función de las teorías de conspiración sacia la curiosidad y reduce la incertidumbre cuando la información no se ha confirmado o resulta contradictoria. Desde esta perspectiva, proporcionan explicaciones amplias y, por decirlo de algún modo, consistentes con los sistemas de creencia de los individuos, lo que permite conservarlas y llevar a un cierre cognitivo que reduce la sensación de inestabilidad psicológica, lo que nos lleva a motivos existenciales. Básicamente, cuando hay un fenómeno social, natural, que no entendemos, pues sentimos curiosidad acerca de eso, ¿no? Y el tener un conjunto de creencias que nos explican ese fenómeno, sean creencias verdaderas o no, pues satisface primero la curiosidad y nos hace sentir en control, ¿no? Reduce la incertidumbre, el miedo, reduce, como ya les dije, la sensación de inestabilidad, y pues eso nos hace sentir más cómodos y seguros. Eso es a lo que se refiere con existencial. Para los investigadores, las explicaciones de las teorías de conspiración reducen la necesidad inherente a los seres humanos de seguridad y autonomía. Las teorías de conspiración proveen un entorno de seguridad y libertad cognitiva dentro de un grupo determinado, lo que les permite sentirse parte de algo, miembros activos de un sistema que fortalece sus creencias, cosas que todos los humanos hacemos y necesitamos. Otros hallazgos importantes parecen demostrar que las personas recurren a tales teorías cuando padecen ansiedad o cuando hay falta de control político o falta de empoderamiento psicológico. Básicamente esto lo vemos, por ejemplo, en los grupos de rehabilitación de adicciones, ¿no? ¿Por qué es tan común este fenómeno de que nuestro conocido o una persona alcohólica termina siendo cristiano? Pues simple. Esa persona tiene un periodo de crisis que le hace sentir inestabilidad, incertidumbre, que hace sentir que su vida carece de sentido o que no encuentra sentido alguno en X o Y actividad. Y pues el hecho de tener un grupo de personas y un sistema de creencias que le otorga explicaciones y le da seguridad, pues propicia que esta persona gane, como ya les dije, seguridad y autonomía sobre sí misma, ¿no? Y pues esto hace que se fortalezcan los sistemas de creencias. Por último, pero no menos importante, las motivaciones sociales son aquellas que, como ya se anticipaba, se relacionan con la pertenencia a un grupo. Esto no es algo exclusivo de las teorías de conspiración, ya que desde siempre los seres humanos desarrollamos identidad y seguridad cuando nos encontramos con personas que comparten nuestros mismos intereses. Nos da confianza y le da un objetivo a nuestro paso por el mundo. De tal modo, las teorías de conspiración, como cualquier otro sistema de creencias, permiten involucrarnos en la lucha interna entre el bien y el mal. Básicamente es un asunto de ¿eres de los míos o estás en contra de mí?, fortaleciendo la lealtad de los conspiranoicos más encarnecidos y aumentando la desconfianza en líderes sociales o instituciones, incluso si no hay muchas razones, racionalmente hablando, para ser partidario de la teoría. Como bien podemos ver, las teorías de conspiración tienen características que las hace únicas a su estilo, pero muy parecidas a cómo funcionan otros sistemas de creencias, como por ejemplo las religiones. Con ello en mente y sirviéndonos de una frase de Clifford Geertz, un antropólogo estadounidense, en un ensayo titulado Ideología como Sistema Cultural, nos dice que la tarea del científico social no es el de criticar los sistemas de creencias. Por el contrario, el papel del científico social es entender cómo funcionan, cómo surgen, por qué duran y por qué las personas se identifican con ellas, lo que nos permitirá cambiarlas posteriormente de ser posible. Las teorías de conspiración cumplen papeles particulares dentro de las personas que las viven, pues motivan y dan sentido de identidad a los individuos que las sostienen. Reitero, no muy diferente a cómo operan otros sistemas de creencias. Y pues quién sabe, quizá también cumplan con una función adaptativa biológicamente hablando,
Si nos ponemos a pensarlo un poco, pues como sabemos, los seres humanos somos animales y quizá, por ejemplo, cuando estamos viendo a los grupos de monos que se organizan también en, pues como ya les dije, en grupos, en sociedades, pues quizá el hecho de que pueda haber allá afuera en la selva, en la jungla, un depredador, o sea, es decir, una especie de villano allí que les puede quitar la vida, los recursos, o un grupo enemigo de monos, pues les da unidad, ¿no? El saber que se tienen que estar cuidando las espaldas para poder seguir aprovechando las bondades de los árboles en donde viven. Y pues eso facilita la supervivencia de los individuos. ¿Quién sabe? O sea, como les digo, puede ser que las teorías de conspiración y básicamente cualquier otro sistema de creencias que se le asemeje, pues no son más que el resultado de la evolución misma. Ahora bien, pasando al otro artículo, uno acerca de filosofía, vamos a continuar con un aspecto también algo interesante acerca de las teorías de conspiración. Podemos cuestionarnos si una teoría conspirativa es realmente una teoría o si deberíamos llamarle de otra manera. Si bien esta pregunta se puede abordar de diversas maneras, Kevin Reuter y Lucien Baumgartner tienen una perspectiva interesante al respecto. En su artículo titulado «Las teorías de conspiración no son teorías, es tiempo de renombrar las teorías de conspiración», los autores proponen que el estatus de las teorías de conspiración debe ser puesto en tela de juicio, pues luego de un análisis lingüístico y epistemológico, es decir, acerca de los fundamentos de las creencias que se sostienen, es notorio el hecho de que las teorías de conspiración carecen de eso que las teorías propuestas por la ciencia de hecho poseen, dando lugar a la necesidad de realizar trabajo de ingeniería conceptual. El resumen con el que inicia el artículo dice lo siguiente. Este artículo presenta los resultados del estudio de dos corpus lingüísticos, que son textos reales con el lenguaje tal como los hablantes lo usan, donde se analiza el discurso que se elabora en torno a las teorías conspirativas. Los resultados muestran que las teorías de conspiración carecen del estatus científico y epistémico que generalmente tienen las teorías científicas. Al contrario, los resultados muestran que las teorías conspirativas se comportan de una forma similar a la de las falsedades y rumores. Basado en estos resultados, se argumenta que es tiempo de analizar el concepto usado para referirse a estas teorías. Se propone que en su lugar se use la expresión historias conspirativas o narrativas conspirativas. De buenas a primeras suena muy bien esto, pero creo que para comprender mejor lo que los autores quieren decir hay que aclarar un par de cositas. Primero hablemos de epistemología, que tradicionalmente se le ha considerado una de las ramas principales de la filosofía, la cual se encarga del estudio del conocimiento, cómo se obtiene, qué tipos de conocimiento hay, etc. Así, más recientemente y debido al interés de las personas que se dedican a la filosofía, también se ha buscado en esta rama comprender cómo se hace ciencia, y pues la epistemología ha extendido su área de trabajo hacia la ciencia misma, dando lugar a trabajos epistemológicos que buscan analizar la labor científica y cómo se elaboran y estructuran las teorías que resultan de esta actividad. Dado esto, podemos ver que cuando decimos que una teoría tiene cierto estatus epistémico, lo que estamos comunicando es que una teoría está compuesta por un conjunto de creencias apropiadas, según la teoría, coherentes, justificadas, etc., según el estatus que tenga. Supondríamos que un buen estatus epistémico es debido a que las creencias que componen la teoría son buenas, es decir, son verdaderas o son coherentes. Ahora hablemos un poco sobre la ingeniería conceptual. Esto se hace a través del análisis lógico y lingüístico de los conceptos y tiene tres dimensiones principales. La primera es la normativa, la cual consiste en determinar qué es lo que el concepto debe significar o comunicar. La segunda dimensión es la de la implementación, la cual busca capturar cómo es que de hecho se usan los conceptos. Y finalmente, la tercera es la dimensión de evaluación, donde se determina qué también el nuevo concepto aplica para lo que se señaló en la dimensión normativa. Así, básicamente, el ingeniero conceptual busca mejores conceptos para referirse a las cosas.
Un ejemplo de esto es la discusión acerca de si Plutón era un planeta o no en el 2006. Y pues básicamente teníamos el concepto de planeta, se evaluó normativamente qué es a lo que se debe referir el término planeta, y pues se dieron cuenta de que pues Plutón no cumplía con todas estas características, y se requirió la elaboración de un nuevo concepto que pues fue planetoide, para que pues de hecho pudiera capturar las características de Plutón. Teniendo lo anterior en cuenta, continuamos con el artículo. Los autores comparan la forma de hablar de las personas sobre diferentes cosas, que son las teorías científicas, las teorías de los fans. Las teorías de los fans son básicamente las conjeturas que se hacen, por ejemplo, acerca de los sucesos que suceden quizá, por ejemplo, en una novela, por ejemplo, no sé, en Harry Potter, ¿no? En las películas o en los libros. Pueden hacer conjeturas acerca de las posibles relaciones o los huecos argumentales o lo que podría pasar en el futuro en función de los eventos que se narran en esto. Y pues también se compara con los rumores y las teorías de conspiración, llegando a notar que la forma en la que se habla sobre las teorías de conspiración tiene poco que ver con la forma en la que se habla sobre teorías científicas y las teorías de los fans, pues en estos dos casos está de por medio el uso de vocabulario que remite a la adquisición de conocimiento, recopilación de evidencia y confiabilidad, cosa que no está presente en el vocabulario usado en los discursos que rodean a las teorías conspirativas, siendo así que hay más similitudes entre las teorías de conspiración y los rumores o falsedades, pues en estos casos se usa un vocabulario que remite a la desinformación, credulidad y diseminación de la información. En vista de lo anterior, los autores defienden que el término teorías debe ser eliminado del concepto teorías conspirativas, pues carecen del estatus lingüístico y epistémico de las teorías de verdad, es decir, las teorías científicas, como ser sensibles a la evidencia, es decir, que una vez que tengo evidencia suficiente tengo que corregir mi teoría, siendo así mejores términos como historias o narrativas, pues estos términos señalan que estos discursos se caracterizan en que quienes los creen suspenden su capacidad de juicio, se involucran en una perspectiva del mundo donde los hechos se ordenan en función de lo que la conspiración dice, dándoles a los sujetos aparentes explicaciones, identidad, empoderamiento, significado, y todo esto sin mantener ningún compromiso con la verdad. Y pues a partir de esto podemos ver incluso relaciones con el primer artículo, el de psicología, pues al parecer estas narrativas o estas historias, como dice aquí, involucran a los sujetos y pues básicamente les dan un lugar bien definido en el mundo, ¿no? Como aquellos que son víctimas de una injusticia o aquellos que se están dando cuenta de la agenda oculta detrás de los aparentes gobiernos del mundo. Al parecer resulta que la forma en la que hablan las personas acerca de las teorías de conspiración tiene poco que ver con las teorías de verdad, pues como dice aquí, nuestro vocabulario, las palabras que usamos cuando hablamos de estas teorías de conspiración, pues es más similar a los rumores, las falsedades, los chismes. Pero pues bueno, aquí nos podemos preguntar si de hecho esto es un buen análisis acerca de lo que es una teoría, ¿no? Porque recurrir a cómo hablan las personas acerca de algo puede resultar insuficiente para determinar si X o Y es tal o cual cosa, ¿no? Podemos aplicar este ejemplo con Plutón, ¿no? Antes del 2006, pues al parecer la forma en la que las personas hablaban acerca de Plutón antes del 2006 hacía total y entera referencia a cómo se habla acerca de cualquier otro planeta, por ejemplo Júpiter o la Tierra. Entonces, si seguimos el argumento de los autores de este artículo, debimos haber concluido que de hecho Plutón es un planeta con todas sus características igual que Júpiter. Pero pues después nos dimos cuenta de que no es así. Entonces creo que más bien un análisis más completo acerca de lo que es una teoría o no debería pues hacerse quizá en función de otras características, ¿no? Por ejemplo, comparando de hecho una teoría científica, no sé, la teoría de la relatividad general, qué sé yo, y pues ver cómo trabajan estos sistemas de creencias
qué tan sensibles a la evidencia empírica son, cómo se han comprobado sus supuestos. Pero pues bueno, tampoco hay que demeritar el trabajo de los autores. Creo que es bastante pertinente saber cómo es que los hablantes de un idioma hablan acerca de X o Y fenómeno. Quizá no pueda ser razón suficiente para determinar si el fenómeno es realmente X o Y, pero sí nos da evidencia, sí nos dice cómo es que el grupo de hablantes de hecho visualiza, percibe, concibe el fenómeno mismo. Y pues bueno, o sea, este estudio que hacen estas personas nos muestra cómo de hecho un grupo de hablantes concibe las teorías de conspiración, pues algo similar a los chismes, pues. Y más allá de todo esto, podemos ver cómo las teorías de conspiración sí pueden ser a veces perjudiciales, pero parecen formar parte, ¿no?, de cómo funcionan los grupos humanos. Por un lado, porque nos dan un sentido de pertenencia, de identidad, de seguridad, pero a su vez también nos permiten formar explicaciones acerca de lo que sucede en nuestro entorno. Pues necesitamos estas explicaciones para poder funcionar apropiadamente, tomar decisiones, y a su vez las creencias que cada individuo tiene en un grupo, en una comunidad acerca de estas teorías, pues termina formando cierto vocabulario que se estructura en torno a las teorías mismas, ¿no? Y pues esto da lugar a que pues hablemos de X o Y manera respecto a estas cosas. Y pues ven, ¿ustedes qué opinan? Si tienen algún comentario, pues ya saben, mándenlo al correo o aquí en la sección de preguntas del podcast. Continuamos con el podcast. El día de hoy tengo un invitado aquí conmigo que nos va a hablar acerca de pues asuntos del medio ambiente, sobre todo de activismo y cosas medio curiosas. Su nombre es Omar. ¿Qué tal? Como ya me presentaron, mi nombre es Omar, tengo alrededor de 6-7 años trabajando con el tema de Agenda 2030, el cual consiste en el desarrollo sostenible, el cual propicia en la igualdad de oportunidades o la satisfacción de nuestras necesidades sin afectar las necesidades de las futuras generaciones. Ok, y bueno, o sea, esta onda de la Agenda 2030 no es nueva para nosotros, ya tiene bastante tiempo en un montón de lugares, ¿no? Hemos escuchado de esto incluso en las noticias, algunos de nosotros incluso lo escuchan en la escuela. Pero, pues bueno, o sea, realmente no estamos aquí como para intentar concientizarlos para que se bañen más rápido, sino que, pues, de hecho hay razones para creer que todo este asunto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, de la ONU, pues realmente están estrechamente relacionados con toda esta cosa del gran reseteo, ¿no?, de la cual ya hablamos hace unos minutos. Así que, pues, Toque Omar es experto en estas cosas, pues nos va a hablar un poquito acerca de cómo todo esto puede estar de hecho relacionado con una agenda político-económica. Claro, bueno, la Agenda 2030 parte como unos antecedentes que se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron hechos en el 2000 y acabaron en el 2015. Fue una primer vertiente donde los países miembros de la ONU intentaron hacer acciones contra el cambio climático, con la reducción del hambre, de las desigualdades, poner fin a la pobreza, pero al ver que no hubo como tanta iniciativa, no hubo tantos indicadores, no hubo tanta acción, en el 2015 se reúnen los países miembros de la ONU, crean la Agenda 2030, que son 17 objetivos, como ya los mencionaba, objetivos de desarrollo sostenible, lo cual, pues, como les mencionaba con anterioridad, pues quiere quitar la pobreza, el hambre, que todos en sí vivamos como en un sueño utópico. A ver, ahí antes de continuar tengo un par de dudas. Claro. Primero, se llamaron Objetivos del Milenio porque suceden justo a inicio del milenio, ¿no? Exacto, en el 2000. Ok, y si entendí bien, ¿duraron solamente 15 años? Exacto, 15 años duraron, pero como no hubo tanta iniciativa por los países en adoptar este tipo de indicadores o medidas o metas, pues fue cuando ya se pusieron pues como las pilas en decir, ok, vamos a decir que son 169 metas con 232 indicadores. Entonces digamos que tuvo un rebranding todo esto, ¿no? O sea, y me imagino que ya lo formalizaron, lo institucionalizaron y pues la ONU terminó de formar.
Exacto, donde ya se firma esta agenda y donde le dicen, aquí está la herramienta, ahora pónganse a trabajar. Ok. Y esta herramienta no nada más implica al sector gubernamental, como son estos de los países, sino que también entra el tema de la sociedad civil. Ajá. Y sobre todo el tema educativo. Educativo y pues también empresarial, ¿no? Exactamente. El aspecto económico comercial. Háblanos un poquito acerca de cuáles son estos objetivos a grandes rasgos, si se dividen en categorías. Bueno, estos objetivos se dividen en 5 ejes, que es el eje prosperidad, el eje paz, el eje alianzas, personas y planeta. Como saben, pues el planeta que nos da a nosotros, ¿no? Pues recursos naturales, y de aquí se genera pues economía, lo cual por lo tanto nos va a dar pues prosperidad, ¿no? Entonces, si nosotros estamos satisfaciendo nuestras necesidades, pues vamos a tener un equilibrio en todos estos aspectos económicos, sociales y ambientales. Ok, ahorita que mencionas esto, disculpen, va a ser un paréntesis enorme. ¿Podrías decirnos rápidamente la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Ok, sostenibilidad se refiere, como lo menciono, al aspecto social, económico y ambiental. Okay. Sustentable nada más se hace referencia a los recursos naturales, ¿no? Ok, entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Cuando inicia con SOS, es económico, político y ¿qué? Social, ambiental y social, económico. Social, y también puede económico. ser la parte política y hasta cultural, se puede meter. Y cuando es con U, cuando es SUS, pues es solamente ambiental. Sí, el uso de los recursos naturales. Yo soy responsable de los recursos naturales. Ok, perdón, ahora sí continúo hablándonos de los ejes. Para todo esto, los países deben de generar un tipo de informe cada año de qué están haciendo para el cumplimiento de estos objetivos. Se supone o se tiene la idea que se deben de crear unos organismos donde se debe dar un seguimiento a la implementación de los objetivos. Se supone que estos objetivos se dan del 2015 al 2030, por eso el nombre de Agenda 2030. Okay. Pero muchos de estos objetivos, sus metas eran a raíz de 2015 a 2021. Pero ¿qué nos pasó en el 2020? ¿Recuerdas? Ah, sí, la pandemia, ¿no? Que nos cambió la vida, para bien o para mal. Exacto, y esto nos trajo un retroceso en el cumplimiento de estos objetivos, que más que nada se agarró como un pretexto de que todo se fue al sector salud, ¿no? Y uno de los objetivos, pues, es salud y bienestar, que es el objetivo número 3. Pero de aquí suena algo también, pues, como relevante, que se creía que este virus tenía una causa por temas climáticos o por temas de las vidas de ecosistemas terrestres, donde ya hay una gran deforestación, estamos haciendo una extinción masiva de especies. Pero hace poco resulta que en el 2019 ya estaba creándose una patente de laboratorio Moderna para el COVID, para una vacuna para COVID. No, a ver, espera, creo que nos estamos adelantando. Primero, la hipótesis, o bueno, una de las cosas que se nos dijo que fueron las razones, o que sí, el conjunto de razones que pudieron haber dado origen a la pandemia, pues es la intervención humana en ecosistemas terrestres, ¿no? O sea, que hay cada vez más seres humanos metiéndose cada vez a lugares a donde originalmente no había seres humanos, en contacto con animales, y que por ende pues están compartiendo y se están transmitiendo bacterias y virus. Que eso sí es posible, se le llaman zoonosis. Sí. ¿Ok? Pero después de un comunicado que hubo donde Estados Unidos admitía que ellos tenían variantes de coronavirus en un laboratorio en China, sale todo esto como pues fue planeado, ¿no? No, pero hasta donde yo recuerdo, primero nos había dicho que había surgido en un mercado, ¿no? En Wuhan, que incluso está todo el chiste de que a alguien se le ocurrió comerse, ¿qué? Un pangolín, un murciélago. Un murciélago. Pues es lo que nos hicieron creer, sí lo aceptaron después, pero utilizando todos los medios, pues, que controlan la información, sí lo hicieron un comunicado, pero no fue como tal cual, muy explosivo, ¿no? Sí, no sé si quien esté escuchando esto lo recuerde, al menos yo sí recuerdo que en un principio se escuchaba en todos los noticieros, en internet, se escuchaba y decían, se discutía que el coronavirus, la pandemia había iniciado en un mercado en Wuhan. Tiempo después, creo que un par de meses, ¿no? Después de que terminó la pandemia, o un año, no. Sí. Bueno, no recuerdo cuánto tiempo después,
pero sí recuerdo haber escuchado y leído en noticias que al parecer el coronavirus, el virus del COVID, el SARS-CoV-2 no sé qué, sí se había originado en un laboratorio gringo en suelo chino. Pero eso solamente lo vi una vez, comparado con todos los memes, con todas las noticias acerca de que había iniciado en un mercado que eran muchísimos. Solamente lo vi una vez en las noticias y lo leí una vez. Y pues justamente lo que dices, ¿no? O sea, quizá por el deber legal hacen pública esta información acerca de que esto inicia en un laboratorio, pero usan su poder económico político para minimizar el impacto de la difusión de la noticia, ¿no? Exacto, y esto nos lleva a lo que decíamos, el gran reseteo. Posteriormente, esto de la pandemia y los objetivos, pues se habla que va a haber un gran despertar consciente, ¿no? Bueno, ya hace unos minutos, como les dije, todo esto viene por parte del Foro Económico, el Foro Económico Mundial, y pues como ustedes ya saben, por lo que les comentaba hace unos minutos, pues es una propuesta, ¿no?, que al parecer inicia en este foro como para propiciar mejores condiciones de vida en general, mejores condiciones pues para los seres humanos. Sí, de hecho en la reunión del G20 del 2023, creo que fue en septiembre. Sí, creo que el 9 y el 10. Sí, el líder Klaus Schwab hablaba de una reestructuración que necesitamos tener todos los seres humanos, en el cual se menciona que debe de haber una reestructuración tanto política, económica y ambiental sobre todo, o sea, donde se habla de que probablemente va a haber más encierros, pero ahora por acción del clima, por el cambio climático. Seguramente te acuerdas, ¿no?, que estábamos encerrados y a las 3 semanas de estar encerrados ya había delfines en Venecia, los niveles de contaminación en no sé qué tantas ciudades del mundo habían disminuido un montón, incluso la vida salvaje ya estaba ahí rondando por las calles de las ciudades, videos de osos caminando entre las casas, ¿no? Y esto pues nos hace hablar de una concientización, de que un despertar donde todos los seres humanos pues vamos a vivir este sueño utópico donde vamos a tener igualdad de oportunidades, ¿no? Sí, pues es que justamente eso es lo que se propone con el gran reseteo, ¿no? Como ya también les mencioné, están estos fundamentos, ¿no?, acerca de este proyecto en donde se busca disminuir las desigualdades económicas, incrementar ¿cómo se dice? Mejorar la calidad de las acciones que hacemos para proteger el medio ambiente, también disminuir el impacto ecológico de este capitalismo depredador tan horrible y todo eso. Pero aquí ya también parte una vertiente, pues podría decirse oscura. ¿Por qué? Porque ¿tú crees que le convenga a los grandes capitalistas que todos tengamos este despertar consciente, donde ellos nos venden productos, donde ellos nos venden bienes y servicios? Sí, esto es lo que te digo, de que la Agenda 2030 logre esa concientización masiva. Bueno, sí y no. Creo que sí les conviene porque todos nosotros hemos ido a la papelería y hemos visto que nos venden 10 pesos más cara la pluma que supuestamente está hecha con material reciclado. O sea, de que les conviene porque nos están bombardeando todo el tiempo con esta información acerca de que tenemos que cuidar el medio ambiente, báñate en 5 minutos, usa papel reciclado, reutiliza las bolsas, y pues vamos a ir a pagar 10 pesos más por una pluma de cartón que a ellos les cuesta producir la mitad. Van a tener más ganancias y pues sí les conviene, pero a la vez creo que no les conviene porque pues si vamos a vivir como en un mundo más justo, como dice el Foro Económico Mundial, se supone que para el 2030 va a haber menos desigualdades, pues entonces eso implica que nos paguen mejor, ¿no? Y pues entre muchas otras cosas, ¿no? Pero una parte de eso es la justicia laboral. Y pues estos capitalistas, los dueños de todas estas grandes industrias, la mayor parte de sus ganancias vienen de allí, ¿no? De la disminución de los costes de producción de los bienes y servicios. Y una parte de eso, pues es... si va a haber justicia, pues eso implica pagarle mejor al trabajador, pues a ella no les conviene. Exacto, es lo que les mencionaba. ¿Tú crees que al tener todas estas características, el ser humano
va a tener la satisfacción de sus necesidades cubiertas al 100%, cuando vemos en el sistema en México en general, pues les conviene tener mano de obra barata, ¿no? Pues bueno, eso conviene en casi que todo el mundo subdesarrollado. Entonces también otro tema que se tocó en el Foro Económico Mundial es que tú como individuo se termina tu huella de carbono y de ahí van a decirte cuánta carne puedes comer, cuántos viajes puedes hacer al año. Pero más bien esto ya es de la teoría de conspiración, ¿no? Del gran reseteo. Esto no es algo que, al menos hasta donde yo logré ver en la investigación que hice, el Foro Económico Mundial no dice esto, al menos explícitamente. O sea, no dicen que te vamos a cobrar o te vamos a restringir el acceso a bienes y servicios en función de cuánto contaminas. Que más bien es una especulación a partir de, precisamente, la posibilidad de que haya sanciones económicas a partir de cuánto contaminas. ¿Y crees posible que el tema individual funcione cuando tenemos grandes empresas que contaminan lo que quizás en nuestra vida jamás vamos a contaminar, ¿no? Sí, claro que no. O sea, yo estoy bañándome, como mencioné, en 5 minutos. Mientras tanto, Taylor Swift toma su avión privado para hacer un vuelo de 15 minutos, ¿no? O sea, ya en un año contamina más de lo que yo voy a contaminar en mi vida. Exactamente, eso como la industria, no sé, tanto cervecera, refresquera, tantos litros de agua que se necesitan para producir un refresco de 600 mililitros, y mientras tanto vemos poblaciones que no tienen acceso al agua, ¿no? Es como que muy contradictorio todo este tema en cuestión de que todos vamos a tener la misma igualdad de oportunidades, y se habla también en esta ya teoría conspiracional de que va a haber un nuevo líder global que va a ser manipulado, no sé, manejado por los grandes capitalistas del mundo, ¿no? Donde no va a ser elegido democráticamente, el cual el líder te va a decir, pues como les mencionaba, qué vas a vestir, qué vas a comer, en qué te vas a mover, dónde vas a trabajar y cuánto vas a ganar. Bueno, a ver, antes de continuar con eso, sí creo que hay como una serie de cosas que tenemos que dejar bien claras. Primero, nos dijiste hace un par de minutos que antes de que iniciara la pandemia ya se estaba produciendo una vacuna para un coronavirus. Exacto. Hay muchos tipos de coronavirus. El que originó el COVID-19, pues es uno de ellos. La vacuna que se estaba produciendo era específicamente para el SARS-CoV-2. Ajá, era específicamente para sí, eso. De Moderna. Y entonces, ¿por qué tardó tanto en haber una vacuna si ya desde antes se había estado produciendo? Pues quizás había un déficit económico en la industria farmacéutica, el cual pues propició a que este boom de la pandemia pues alcanzara nuevamente su venta y pues, su inflación, no sé cómo decirlo, pues su crecimiento económico pues diera otra vez un salto, ¿no? Sí. También hay que tener en cuenta que realmente en la pandemia hubo producción de vacunas en tiempo récord debido a que se saltaron un montón de protocolos y de criterios de calidad para la vacuna, ¿no? Entonces probablemente una de las razones por la cual la vacuna no estuvo a tiempo, al menos la de Moderna, o sea, por la cual no la tuvimos antes, es que pues se estaba trabajando como si en tiempo que no había una pandemia, por lo tanto no se saltaron esos protocolos. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, no solamente se estaba produciendo ya una vacuna, sino que también, como ya les dije a quien nos escucha hace unos minutos, en el 8 de octubre del 2019 sucedió algo llamado el evento 201, que es donde participó Bill Gates. Y allí, precisamente, lo que se hizo fue hacer un simulacro acerca del impacto económico y político que podría tener una pandemia ocasionada por un coronavirus. Suena esto como Sí. realidad, casualidad o coincidencia, ¿no? Sí. Así que en este caso, pues no culpo, ¿no? a quienes llegan a sospechar de esto, porque sí es bastante, pues, curioso. No me sorprende que alguien llegue a pensar en función de estos dos hechos, que ya se estaba produciendo una vacuna y que además habían estado haciendo simulacros, que pues de hecho puede haber como razones ocultas, ¿no? Y de ahí surge la idea de que el COVID, la pandemia, fue planificada para probablemente acelerar o introducir o iniciar este programa, esta iniciativa del gran reseteo, con su pues, aspecto pues, conspiranoico, ¿no? Ahora, también otra cosa que creo que es importante que mencionemos es que todos estos
objetivos del desarrollo sostenible, del desarrollo sostenible, parecen estar propiciando estas condiciones ideales que se buscan con el gran reseteo. Exacto. También me faltó hacerles un comentario, por ahí escuché el padre de los huertos biointensivos. Él decía... ¿Qué es un huerto biointensivo? Es la producción de tus propios alimentos dentro de un área cuadrada, el cual nos va a dar alimentos para una familia, quizás hasta para 5 integrantes. Ok, es pues un huerto en casa, ¿no? Exacto. Él decía, hay que propiciar los huertos intensivos, hay que propiciar... ¿Qué tal que si nos llega una pandemia? Después de decir eso, se llama John Gibbons, pasa una pandemia y también surge que dentro de los objetivos viene un apartado que dice hambre cero, ¿no? Ajá. Entonces empieza también el auge de que cada persona ya quiere tener su huerto en casa, ¿no? Sí, justamente cuando inició la pandemia comencé a ver en internet un montón de tutoriales de cómo producir tu propia comida. Y pues eso también nos lleva a toda esta onda de los preppers, ¿no? De las personas que se preparan precisamente para la caída de la sociedad como la conocemos, tanto por cuestiones políticas o ambientales, económicas, sociales. De hecho, en este gran reseteo, hablando de temas alimenticios, se cree que la ganadería y la agricultura va a ser controlada, que va a ser producida en países donde sus recursos sean abundantes o se propicie la producción de manera eficaz. Se habla de que en Vietnam tiene buenas condiciones para que se dé esta industria tanto ganadera como agrícola, y que de ahí va a partir este nuevo régimen y que te va a decir cuánto vas a comer, qué productos puedes acceder dependiendo el carácter o la situación económica en la que te encuentres, ¿no? Y también se habla de que ya no vas a poder, si en estos tiempos no puedes ya adquirir casi una propiedad, van a decir que prácticamente vas a estar pagando por sobrevivir. Sí, bueno, antes de eso, lo que mencionas acerca de Vietnam, pues es como lo que ha venido sucediendo, ¿no? Desde hace bastante tiempo en el mundo. Los países que denominamos primer mundo van e instalan sus fábricas, van e instalan pues todos estos sistemas, todas estas maquinarias corporativas de extracción de materia prima a los países subdesarrollados, ¿no? Al llamado segundo mundo o tercer mundo más bien. Y pues tenemos un montón de ejemplos en Latinoamérica, en Centroamérica, en el sudeste asiático, por ejemplo Vietnam. ¿Qué es lo que hacen? Llegan a estos países y extraen toda la materia prima. Entonces, algo similar. O sea, de nuevo estos países, estas élites estarían enviando, digamos, toda la maquinaria corporativa a extraer los recursos de estos lugares. Exacto, se habla de este tema. ¿Y quién supondrá que podría ser tanto la OTAN, podría ser el nuevo régimen de los BRICS? Los BRICS, sí. Exacto, entonces hay muchas vertientes donde se podría decir que prácticamente estaremos tanto rentando las propiedades, rentando nuestra ropa, rentando nuestro vehículo, porque ya nada de eso nos va a pertenecer, sino va a pertenecer a este gran líder del cual hablan pues con esta teoría. Bueno, aquí tenemos que también aclarar un par de cosas. Como ya les mencioné también, toda esta onda de que no vamos a tener nada viene de lo que dijo esta señora Ida Auken, en donde escribe un artículo, ¿no? Donde dice que para el 2030 no vas a tener nada y vas a ser feliz. Toda esta idea conspirativa de la abolición o la desaparición de la propiedad privada, propiedad privada no, de la propiedad personal, viene de lo que escribió esta persona, en donde te dicen que al parecer ya no vas a ser el dueño de cosas, ya no vas a tener una casa, ya no vas a tener una mochila, ya no vas a tener libros, ya no vas a tener una silla, ya no vas a tener un coche, sino que te vas a suscribir a servicios, vas a pagar una suscripción para poseer estas cosas. Vas a estar suscrito a una cosa para que te den ropa, vas a estar suscrito a la ropa, vas a estar suscrito a la casa. Pero justamente algo que me surge aquí, una duda que me surge, es que pues primero ya lo hacemos, ¿no? O sea, estamos pagando un montón de plataformas para ver programas, ¿no? Netflix y otro montón de cosas. Ya pagamos todo eso. Pero además no es nuevo. También desde muchos años atrás ya lo estábamos haciendo. Pagamos la renta de una casa. Pero dadas las condiciones económicas actuales de muchos países en el mundo, parece ser que es más conveniente
rentar una casa que poseer una casa, que ser el propietario de una casa. Porque, por ejemplo, o sea, una casa en un barrio clase media baja, la renta cuesta 6,000 pesos, más o menos. Entonces, yo pago mis 6,000 pesos al mes para vivir allí. Eso es lo único que voy a pagar, ¿no? Y además también el agua, la luz. Todo depende de las condiciones del contrato a las que haya llegado con mi arrendador, con la persona que me rente la casa. Pero esa persona, de hecho, le sale más caro poseer la casa que a mí me sale rentarla. Porque esa persona, pues, entrada tuvo que haberla comprado. Aquí donde yo vivo, cerca las casas de por aquí cerca llegan a costar casi los 3 millones. El 80% de la población en nuestro país no puede pagar eso, se las que más. Y también, por otro lado, el dueño de la casa no solamente tiene que pagar el costo de la casa, sino que también tiene que pagar el predial cada año. Entonces creo que realmente nos sale más barato rentar una casa que poseer una casa, porque sería hasta cierto punto indeseable que eso suceda. Porque, pues bueno, o sea, dadas las condiciones políticas y económicas de la actualidad, yo no me veo poseyendo una casa en mucho tiempo. Ok, pero también cabe aclarar cuántas personas pueden pagar una renta de este tipo de costos, ¿no? Exacto. Cuando vemos un salario mínimo que quizás una persona que es un obrero puede ganar hasta 1,500 pesos semanales y con eso tiene que sobrevivir. Sí, pero bueno, o sea, también ahí ya nos ponemos capitalistas con mente de tiburón y todo depende del mercado, se va a autorregular, va a haber mucha oferta y demanda para rentar casas y va a haber precios competitivos y la mano invisible de Adam Smith va a estar allí, que como bien sabemos es una tontería. Exacto, ¿y qué hay como consecuencia? La gentrificación. Ajá. ¿Quieres mencionar qué es la gentrificación? Hasta donde entiendo es pues este fenómeno en donde llegan personas extranjeras por lo general, o no necesariamente extranjeras, sino que pertenecen a un sector poblacional con mejores condiciones socioeconómicas. Llegan a un lugar que tiene condiciones socioeconómicas por debajo del promedio y entonces lo que sucede es que en esa nueva zona se adaptan los bienes y los servicios, sobre todo los servicios, para el nivel de vida, para las cosas que pueden pagar las personas que van llegando, ¿no? Que tienen mayor poder adquisitivo. Y que tiene como consecuencia desplazamiento. Exacto. Y ahí vemos que hay ciudades donde llegan estos extranjeros y los que son como oriundos pues se ven con la necesidad de migrar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también llegan a nuevas ciudades donde pues las necesidades, bienes y servicios aumentan y como consecuencia también para los que son oriundos de ahí nuevamente va a haber un aumento de esto, ¿no? Exacto, sí, luego vas a Oaxaca y te encuentras un elote a 150 pesos, ¿no? Porque eso lo puede pagar el turista europeo o gringo. Pero pues el local, ¿cuándo va a pagar 150 pesos por un elote? O sea, no, o sea, diciendo que ahí se produce. Exacto. Que Oaxaca es uno de los estados donde se produce maíz. Entonces, está el asunto de esta posibilidad, esta suposición de que pues ya no vamos a ser dueños de las cosas, ya no vamos a tener bienes personales, sino que vamos a pagar una suscripción. Pues esto surge, como les digo, del trabajo de Aida, pero realmente esto parece ser como pues también benéfico, ¿no? Para el cumplimiento de la Agenda 2030, porque si como tú dices, o sea, va a haber sanciones a lo que puedo acceder en función de cuánto contamino, de la huella de carbono que voy dejando según mi estilo de vida, entonces mis suscripciones van a estar limitadas, van a tener restricciones. No voy a poder, por ejemplo, yo tener 20 camisas, ahora solamente puedo tener 8 porque contamino demasiado. Entonces tengo que encontrar como un equilibrio en qué tanto contamino y qué tanto, entre comillas, consumo, porque ya no lo estoy consumiendo como tal, lo estoy rentando. Entonces esto asegura el cumplimiento de los objetivos de 2030, ¿no? Exacto, pues de manera como individual, pero vete a la gran industria, quizás tú crees que los van a multar, quizás les conviene hacer este tipo de mediciones de huellas de carbono o sus compensaciones de huellas de carbono que hacen que vamos a donar tantos arbolitos y realmente a veces donan arbolitos que ni siquiera son de la región, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces realmente pues, suena muy utópico el que se pueda cumplir la Agenda 2030 y que quizás sí pueda surgir un reseteo
donde pueda haber un líder que nos pueda controlar, que pueda modificar las masas, ¿no? Pero a ver, lo que a mí no me queda también del todo claro es por qué un líder. Porque, o sea, realmente sabemos que no, actualmente estas grandes corporaciones no es que sean de una sola persona, ¿no? Son grupos de accionistas. Exacto. Entonces, a lo mejor sí va a haber un accionista mayoritario o un grupo de accionistas mayoritarios. Sí. Se habla de un líder, pero manejado, como decíamos anteriormente, por todos estos accionistas. Exacto, va a ser un corporativo, ¿no? ¿Y qué parece al final de cuentas? O sea, está toda esta propuesta del gran reseteo del Foro Económico Mundial, propuesto por específicamente el grupo élite, ¿no? En cuestiones económicas, comerciales, y ellos te proponen una nueva forma de entender las transacciones, entender estas cuestiones económicas, políticas, en pro de supuestamente la justicia ambiental, social y política, o para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Pero pues eso es simplemente como para transitar a otro nuevo sistema en donde esa misma élite sigue siendo la que tiene la ventaja, ¿no? Sí, pues ellos te van a seguir vendiendo bienes y servicios. Rentando. Rentando bienes y servicios, y por lo tanto van a seguir siendo ricos, ¿no? Sí, pero pues justamente lo que dice el artículo de AIDA, ¿no? O sea, no vamos a tener nada, pero vamos a ser felices. Aquí pues justamente me entra una duda, ¿no? No necesitamos tener cosas materiales para ser felices. O sea, lo ideal es que seamos felices incluso a pesar de si tenemos o no tenemos cosas, aunque esto es una idealización. Todos sabemos que es imposible, bueno, no sé si es imposible, pero que es más fácil ser feliz con dinero en la cartera que sin dinero en ella. Pero justamente lo que me hace ruido de todo esto es que el hecho de que los bienes y los servicios a los que vamos a tener acceso ahora sean rentados, ¿por qué será problemático? O sea, pues yo no le veo como diferencia. Al final, pues, por ejemplo, pago para poder tener un coche, se paga la tenencia, la gasolina, los chequeos periódicos, ¿no? Las revisiones con el mecánico, el taller. Pago por todo esto, pero al final de cuentas es como estar pagando una especie de suscripción. Quizá ahora voy a pagar menos en periodos de tiempo bien específicos. Sí, quizás tienes razón en esa parte. En el tema, por ejemplo, del transporte, quizás ahí entraría el tema del transporte colectivo, ¿no? Es donde deberían de modificar, modernizar, para que realmente haya una reducción a las huellas de carbono. Ajá. Pero pues tampoco les conviene a los que producen los vehículos que haya transporte público moderno y que cumpla con las vías necesarias para que la gente se transporte y llegue a tiempo hasta sus trabajos. Sí, claro, sí, no le conviene a estas corporaciones. A ver, entonces, dinos, ¿tú crees que el gran reseteo, o sea, la teoría de conspiración del gran reseteo, no la propuesta del Foro Económico Mundial? O sea, ¿tú crees que todas estas suposiciones acerca de que se busca desaparecer la propiedad personal, que va a haber una transición de un sistema político-económico a otro en beneficio de la misma élite? ¿Tú crees que esto es verdad? Que les pueda decir que el día de mañana va a pasar, pues no estoy seguro, pero probablemente puede ser, ¿no? O sea, si ya vimos lo de la pandemia, fue una probabilidad de que ya tenían una vacuna, trabajando una vacuna, y al año una pandemia, ¿no? O sea, quizás esto ya hubo tiempo que lo estuvieron trabajando, o suponiendo, haciendo especulaciones, y sucedió, ¿no? Pues puede que probablemente suceda esto. ¿Tú qué opinas? Pues yo pienso que es algo similar a lo que tú dices, pero, o sea, yo lo que creo es que es muy ingenuo, ¿no? Creer que realmente no hay personas allí que tienen acceso a más información que nosotros. Todos sabemos que según cuánto dinero tengas, tu acceso a un montón de cosas es mucho más amplio y mayor que el de los demás. Entonces, si eres parte ya de esta élite, entonces tienes acceso a información que los demás no. Como por ejemplo, qué tan probable es que haya una pandemia. Entonces, lo que yo pienso es que quizá no se orquestó, no se provocó desde el inicio
por ejemplo, todas las condiciones propicias para cambiar de sistema político y económico, pero que una vez que unas cuantas de ellas ya estaban sobre la mesa, entonces este grupo de personas comienza a aprovecharse, ¿no? O sea, al final de cuentas así funciona. Estas personas invierten en proyectos, invierten en aquello que les puede dejar dinero. Son especuladores respecto a eso, ¿no? Entonces, si ven que hay un montón de estudios que te dicen que en los próximos 5 años hay un 80% de probabilidades de que haya una pandemia, ¿y qué conviene hacer? Invertir en las farmacéuticas. Porque es un 80% probable que en 5 años haya un incremento en las acciones, en el valor de las acciones de la farmacéutica. Por lo tanto, vas a tener ganancias. Entonces, lo que yo pienso es que estas élites no puede ser que no estén propiciando activamente los cambios sociales y políticos, al menos con esta connotación conspirativa, sino que cuando algunos de ellos se cumplen o están ya sucediendo, pues ellos toman ventaja de eso. Y una vez que están tomando ventaja, si ven que les funciona, ahora sí empujan activamente la creación de políticas públicas, se mueven sus contactos en el gobierno, en la política, para que se generen condiciones aún más propicias para ellos, y paulatinamente eso sí puede llevar a un cambio en el sistema político y económico. Entonces, lo que digo en resumidas cuentas es que quizá este cambio en la forma en la que comprendemos la política, la economía, no fue en su principio intencional, sino que, por ejemplo, una vez que sucede una pandemia, una vez que tenemos un conjunto de objetivos para el desarrollo sostenible, una vez que tenemos estas cosas y que se cumplen o que suceden ciertas cosas en el mundo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a tomar ventaja de ello. Es lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también? Están las personas contaminando, están las personas contaminando. Hay un área de oportunidad, están generando CO2, les voy a cobrar por cuánto CO2 producen. Entonces, es básicamente lo que hacen, ¿no? Entonces, creo que quizá en un principio no, pero una vez que suceden las cosas, sí podrían estar empujando para que de hecho ocurra un cambio en su favor. Muy bien. Entonces, para terminar, la teoría de conspiración del Gran Reseteo es motivada, ¿no?, por estas cosas que ya mencionamos, acerca de que al parecer había personas que desde antes creían que iba a haber una pandemia, que incluso hicieron simulacros, que se invirtió en una vacuna, y pues también todos estos controles económicos, políticos a partir de la pandemia, del encierro y todo esto que parece estar beneficiando a unas cuantas personas, ¿no? Y pues bueno, o sea, sea verdad o no, o sea, no hay duda de que al final de cuentas las mismas personas que se han beneficiado durante décadas, siglos, siguen siendo las mismas personas que se están beneficiando ahora, ¿no? Haya un cambio de sistema o no. Dudo mucho que los que nos encontramos abajo en esa pirámide vayamos a ser los que se beneficien más, ¿no? Cuando ocurre un cambio de sistema. Y pues bueno, muchas gracias, Omar, por estar aquí, por la información que nos diste, por habernos aclarado un par de cositas. Y pues nada, espero que les haya interesado, que les haya gustado lo que estábamos comentando. Si tienen alguna duda, algún comentario, háganoslo llegar al correo o a las redes sociales. Ya saben, estamos, no saben, esto es nuevo, nos encuentran en TikTok, me encuentran en TikTok como paralogia.podcast24, en Instagram también como paralogia.podcast24, y pues también aquí en Spotify está la pregunta, ¿no?, de qué te pareció el capítulo, y pues ahí también puedes dejar tus comentarios. Así que, pues sin nada, muchas gracias, Omar. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, no se pierdan este episodio. Ok, gracias por la amenaza de que no se lo pierdan. Y pues adiós, bye bye. Adiós.